Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy comenzamos la lectura del libro del Apocalipsis y por supuesto lo hacemos leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 1, el versículo número 2, que dice: el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí Juan está hablando de sí mismo y nos está dando una clave para poder leer todo el libro del Apocalipsis y en realidad para poder leer toda la Biblia. Aquí habla de testimonio y nos da el testimonio visto desde tres perspectivas distintas. La primera es la palabra de Dios, la segunda es el Señor Jesús y la tercera es la experiencia del profeta, la experiencia de Juan. Si nosotros vamos a la primera carta de Juan, nosotros vamos a ver que Juan comienza su discurso hablando precisamente del testimonio. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos tocado con nuestras manos. Y de esta manera nos está llevando el apóstol Juan al plano del testimonio. Es importante porque la iglesia tiene que saber que el profeta, en este caso Juan, ha estado relacionado personalmente con el Señor y él puede dar un testimonio en su propia experiencia, en su propia vida de fe y con sus propias palabras de todo lo que él ha experimentado en su vida con nuestro Señor Jesús. Lo que él ha visto, lo que él ha oído, lo que sus manos han tocado. Pero también nos habla del testimonio en relación a la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesús lo dijo: las Escrituras dan testimonio de mí. Y esto es muy importante, porque este testimonio de la palabra, que si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 1, en el versículo 9 dice que Juan está encarcelado en Patmos por dar testimonio de nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 12 vamos a ver nuevamente esta idea de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo en relación con el pueblo de Dios, con la iglesia verdadera. Y allí se nos dice que aquellos son parte del remanente de Dios y que tienen una característica doble en su vida. Guardan la ley de Dios, o sea que se rigen por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Un poco más adelante, en el capítulo 14, nosotros vamos a ver nuevamente esta explicación, cambiando uno de los términos. En vez de testimonio de Jesucristo, va a hablar de la fe. Pero la fe es testimonio en la vida de la persona, del creyente, de su relación con el Señor. Fundamental, el libro del Apocalipsis nos dice que nuestro Señor Jesús es el testigo fiel. Y la enseñanza de Jesús nos dice que si nosotros somos sus discípulos, debemos vivir como Él y ser como Él, porque Él nos ha dado ejemplo de vida. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que regirnos también por el testimonio que está presente en la palabra, el conocimiento de la Biblia, la aplicación de lo que la Biblia dice, que nosotros lo hemos visto en la vida de nuestro Señor Jesús. Y de la misma manera que Juan, nosotros podemos dar testimonio de nuestra experiencia con el Señor. Meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.